Las fibras aferentes viscerales generales llevan al sistema nervioso desde las vísceras dos tipos de sensaciones fisiológicas y nociceptivas o dolorosas. Es sinónimo nociceptivo de doloroso. Es importante fijar que las fibras fisiológicas acompañan o viajan junto a fibras del sistema parasimpático y las fibras nociceptivas o dolorosas acompañan o viajan junto a fibras del sistema simpático. Las fibras aferente viscerales generales fisiológicas sabemos que acompañan a las fibras del sistema parasimpático, principalmente a los nervios glosofaríngeo y vago, y tienen el cuerpo de su neurona en el ganglio inferior de estos nervios glosofaríngeo y vago. Llevan al sistema nervioso central información que determina una respuesta refleja para mantener la homeostasis. Esto se observa principalmente en tres sistemas: cardiovascular, respiratorio y digestivo. En el sistema cardiovascular, los varoreceptores llevan al sistema nervioso central información sobre variaciones de la presión arterial y la respuesta refleja es la regulación de la presión arterial. Los receptores ubicados en la aurícula derecha llevan al sistema nervioso central información sobre variaciones de la presión venosa central. La respuesta refleja es la regulación del gasto cardíaco. A nivel del sistema respiratorio, las células del centro inspiratorio en el tronco encefálico llevan información sobre la concentración de dióxido de carbono en la sangre y la respuesta refleja es un aumento en la inspiración. Del mismo modo, las fibras aferentes viscerales generales se inician en los quimiorreceptores de los cuerpos carotídeos ubicados en la bifurcación carotídea y de los cuerpos aórticos del callado de la aorta. Llevan información al sistema nervioso central sobre la disminución de la concentración de oxígeno en la sangre. La respuesta refleja es un aumento en la velocidad y profundidad de los movimientos respiratorios. Intervienen también en el reflejo de Hering-Breuer, que finalmente inhibe el centro inspiratorio para iniciar la expiración. Como un ejemplo de la información que llevan las fibras aferentes viscerales generales del sistema digestivo al sistema nervioso central, tenemos cuando el estómago está distendido, la respuesta refleja es una sensación de plenitud. Cuando el estómago está vacío, la respuesta refleja es la sensación de hambre. Como ya sabemos, estas fibras acompañan a las fibras del sistema parasimpático. En este caso, acompañan al vago. Los cuerpos de las neuronas de las fibras aferentes viscerales generales fisiológicas se encuentran en el ganglio inferior del glosofaríngeo y del vago. Recordemos que los varoreceptores
detectan variaciones de la presión arterial. La respuesta refleja es regulación de la presión arterial. Los barorreceptores se encuentran en dos lugares, en el seno carotidio y en el callado de la aorta. El seno carotidio se puede encontrar en la bifurcación carotidia o en el inicio de la carótida interna. Los quimiorreceptores detectan la disminución en la concentración de oxígeno y la respuesta refleja, que viene del sistema nervioso central, es un aumento en la velocidad y profundidad de los movimientos respiratorios. Los quimiorreceptores también se encuentran en dos lugares, los que se ubican en la bifurcación carotidia se llaman cuerpos carotidios o glomus carotidios, y los que se encuentran en el callado de la aorta se denominan pequeños cuerpos aórticos quimiorreceptores del callado. Las fibras aferentes del seno carotidio y del cuerpo carotidio que se encuentran en la bifurcación carotidia se acompañan de las fibras del glosofaringio, y las fibras aferentes de los barorreceptores del callado y de los pequeños cuerpos aórticos quimiorreceptores del callado se acompañan de las fibras del nervio vago. Las fibras aferentes viscerales generales nociceptivas o dolorosas. Nociceptivo es sinónimo de doloroso. Transmiten al sistema nervioso central el dolor de las vísceras y acompañan a las fibras del sistema simpático. Fibras aferentes viscerales generales dolorosas acompañan a las fibras del sistema simpático. Cruzan sin hacer sinapsis los ganglios de la cadena simpática y a través de los ramicomunicantes blancos ingresan al nervio raquídeo y por la raíz dorsal a la médula espinal. La neurona o el cuerpo de la neurona de estas fibras aferentes viscerales generales nociceptivas se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal. Desde el punto de vista clínico, las causas de dolor visceral en su mayoría son distensión de vísceras huecas producidas por una obstrucción intestinal o por cálculos de las vías biliares o urinarias. El estiramiento de la cápsula del hígado o del vaso también causa dolor. La irritación peritoneal o pleural y la anoxia del músculo cardíaco que provoca angina de pecho son las causas más frecuentes de dolor visceral. Las fibras aferentes viscerales especiales transmiten al sistema nervioso central olfato y gusto. El cuerpo de la neurona de las fibras del nervio olfatorio se encuentra en el área olfatorio del techo, tabique y pared externa de las fosas nasales. Las fibras, en número de 20 aproximadamente en cada fosa nasal, forman el nervio olfatorio que atraviesa la lámina cribosa del etmoides y llega al bulbo olfatorio. Los axones de las células principales forman el tracto olfatorio que termina a nivel del trígono olfatorio en una estría lateral y otra medial. La mayoría de los axones del tracto olfatorio viajan por la estría lateral y llegan a la corteza primaria o lateral, que es la responsable de la conciencia
de los estímulos olfatorios. La sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua depende del trigémino y el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua depende del facial. El cuerpo de la neurona aferente visceral especial del gusto se encuentra en el ganglio geniculado del nervio facial. Tiene 2 ramas, externa e interna, ambas marrón oscuro con punteado largo. La rama externa transcurre junto a las fibras motoras del nervio facial celestes y junto a las fibras parasimpáticas que nacen en el núcleo salivar superior. Estas fibras parasimpáticas van a llegar a las glándulas submaxilar y sublingual. Antes de que el nervio facial salga del cráneo por el agujero estilomastoideo, las fibras gustativas y las parasimpáticas se separan del facial y toman el nombre de cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano se une al nervio lingual y junto a este nervio las fibras gustativas llegan a los 2/3 anteriores de la lengua. La rama interna de la neurona aferente visceral especial del gusto se introduce al sistema nervioso central, formando parte del nervio intermediario de Reisberg, que es la rama sensitiva del facial, hasta llegar al núcleo gustativo, que es la porción superior del núcleo solitario. Vamos a repetir. Sensibilidad y gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, diferente. Sensibilidad, trigémino. Gusto, facial. Sensibilidad y gusto del tercio posterior de la lengua, igual. Depende de un solo nervio, glosofaringio. Sensibilidad y gusto de la epiglotis, igual. Depende de un solo nervio, vago. Realmente, jóvenes, estos conceptos se olvidan con facilidad, pero creo que este esquema a colores puede ayudarnos a recordar.